Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz. Bueno, yo cuando hago así, lo estoy haciendo con mi mano derecha, recuerda, porque alguien puede decir, ay, eso hace la bendición al revés. No, es que estamos grabando con el celular del frontal, la cámara frontal, entonces pareciera como si estuviera haciéndola al revés. No, sino que el problema es que no he podido editarla de manera diferente. Lo importante es que el mensaje llegue a tu corazón. Si está llegando a tu corazón el mensaje que hacemos, Dios quiera que sí, y que llegue también tú a ser ese multiplicador de la palabra del Señor. Por tanto, estos videos, si te lleguen a tu corazón, compártelos, tal vez alguien lo está necesitando. Bueno, Moniquita, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame pues. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué te parece? Está bien, súper excelente. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Y amén, y amén, y amén. Papá, qué precioso hoy saludarte en esta mañana, en este día. Qué precioso saludarte. Todos los días saludarte. Y decirte gracias, papá. Porque cómo falta ser agradecidos. Falta mucho para ser agradecidos, papito Dios del cielo. Te alabo y te bendigo por siempre, por ese gran amor que tú nos tienes. Cómo eres de inmenso, Padre Santo, que siempre tratas de darnos lo mejor, pero el problema es que a veces tenemos nuestros ojos cerrados completamente, nuestros sentidos cerrados. Como bien dice en tu palabra, como mi Jesús le abrió los ojos a esos ciegos, los oídos a esos sordos y la boca a esos mudos. Abre nuestros sentidos espirituales para poder entender tu palabra, verte constantemente y poder poner por obra tu palabra, Padre Santo. ¿Cómo nos cuesta, Señor? Gracias, Papá Dios del cielo, por tanto amor y misericordia para con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, por ese amor que nos tienes. Que hoy tu palabra sea esa espada de doble filo que llega hasta el profundo de nuestro corazón. Háblanos, que necesitamos escuchar. Como bien dijo el profeta, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, papá, porque de verdad esa palabra queremos ponerla por obra. Y no solamente ser oidores, como también dice en Santiago, ser solamente oidores, sino ponerla por obra, Padre Santo. Actuarla, no solamente dejarla allí, que pase de un lado para otro en nuestro corazón, sino que quede en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias, papá Dios, por ese amor y esa misericordia que tienes con nosotros. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Mateo. Estaremos en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que me fui un
un versículo más, pero bueno. Todo pasa para bien, mi amor. Sí. Bueno, qué bonito. Estamos hablando un poquito de uno poder identificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De saber quién es realmente Él. Y yo creo que en estos tiempos eso es una de las cosas que se está como clarificando para muchos, para otros no. Pero se están viendo las dos grupos, que los que creen y los que no creen, poco a poco. O sea, se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra para derramar el Espíritu de Dios sobre nosotros. Para aquellos que decidamos creer, pues el Señor se nos va a revelar. Para aquellos que no, pues quedará oculto. Eso es una realidad. Y aquí el Señor está preguntándonos, ¿no? Realmente para nosotros, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es Él? ¿Alguna vez te has preguntado quién es el Señor para ti? Porque es que eso pareciera una pregunta muy sencilla, Sí, una muy pregunta sencilla. muy fácil. Entonces, no, pues el Señor Jesús, sí, bueno. Pero resulta que cuando tú te pones a cuestionarte realmente quién es Él para ti, muchísimas veces nos quedamos con el dolor, el sinsabor de saber que no es nada para uno. Porque es que uno dice, no, pues es el Hijo de Dios. Bueno, ¿y quién es el Hijo de Dios? No, pues el Hijo de Dios, ¿no? Él. A lo mejor hizo milagros, ¿no? A lo mejor caminó en la tierra, pero ¿quién es el Hijo de Dios para ti? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién es el Hijo de Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Sí? ¿Quién es Dios para ti? Porque a veces nosotros sabemos quién es el esposo, quiénes son los hijos para ti, quiénes son los padres. Entonces tú precisamente tienes el concepto de el afecto que les tienes, el respeto, la obediencia. O sea, tú te has dado cuenta de situaciones por las cuales tú estás con esa persona, pero realmente te has cuestionado quién es Dios para ti, quién es nuestro Señor Jesucristo para ti o quién es el Espíritu Santo para ti, porque eso también implica realmente tu relación con Él, tu relación con nuestro amado Rey y Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos que amamos al Señor, pero realmente si nosotros no conocemos a alguien, nosotros no amamos. Eso es una verdad. Y a veces ni conocemos a Dios, no sabemos, o sea, vamos a una iglesia, escuchamos el sermón, escuchamos el evangelio, lo que sea, pero no lo conocemos, o sea, no tenemos esa cercanía, no tenemos realmente ese profundizar de su palabra como para decir, yo sí lo conozco, o sea, yo sé que él piensa así, él no es malo. Nosotros, empezando por algo, muchísimas veces pasan situaciones y todo, así Dios lo quería, y no es una situación muy buena, no, así Dios lo quería, y entonces uno dice, ¿será que Dios quiere lo malo para sus hijos? A veces no es Dios el que quiere las cosas, sino son las puertas que nosotros le hemos dado a Satanás para que él actúe y haga lo malo. Pero uno le echa la culpa a Dios. Uno responsabiliza a Dios de todo, ¿sí? Y muchas veces es nuestro propio pecado el que nos está llevando a determinadas cosas. Entonces, en ese aspecto Dios no lo quería así, ¿no? Fue uno el que decidió qué puerta abrió, que activaste, y desafortunadamente sucedieron situaciones consecuencia de lo que tú activaste. Pero uno, si conociera a Dios, uno no le estaría diciendo que Dios es el responsable de eso, ¿no? Pero todo pasa, ¿por qué? Porque no hay un conocimiento de quién es Dios y quién es Dios para tu vida. Esa es la otra situación. ¿Quién es Dios para ti? ¿Sí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente puedes tú creer que Dios hace milagros? Uno dice, sí, Dios hace milagros. ¿A quiénes? A los demás, a mí no, ¿cierto? Porque empieza uno a mirar y, oh sí, a fulanito le hizo el milagro, ¿y a mí qué? O sea, ¿a mí qué?
No, porque no hay una cercanía con Dios y no has visto realmente los milagros que a diario Dios hace en ti, en tu vida, en tu familia, en las personas cercanas, un amor. Sí, fíjate lo interesante, Mónica, con lo que tú empiezas. Reconocer al Señor, qué implica en nuestra vida y qué se da en nuestra vida cuando lo reconocemos. Primero, al reconocer a Dios no solamente se da porque nosotros lo queramos, sino porque hay una inspiración de parte de nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo. Es nuestro Padre quien nos da esa inspiración para reconocer el poder de Dios. Y ahora la cuestión es que nosotros estamos atentos a la voz de Dios para poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dice las cosas, bien como decía en la oración inicial. Pues nosotros a veces tenemos nuestros sentidos completamente obnubilados, o sea, enceguecidos o están tapados por tantas situaciones que constantemente nos dan a diario, sobre todo por el trabajo, sobre todo por el deseo de querer cumplir con un anhelo humano, que es el deseo de tener dinero. Esa es una de las cosas. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Es lo que el mal hace. El dueño del oro y la plata es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Él es el que da el tiempo. Si no lees Salmo 121 y te darás cuenta. Léelo. Te reto a que lo leas. Lindísimo. El día no me cansará, ni la noche, ni la luna de noche me fatigará, porque el socorro viene de Dios. Así dice. Entonces fíjate que si nosotros estamos realmente reconociendo al Señor Jesucristo, es porque Dios nos colocó ese sentir en nuestro corazón, ese entendimiento, pero también porque nosotros tenemos nuestros sentidos atentos a eso. Y mire después qué se da después de reconocerlo. La autoridad que le dio a Pedro es la misma autoridad que te da a ti. Es la misma autoridad. En ese momento lo coloca como cabeza de la iglesia. Pero fíjate lo interesante que dice que nosotros también vamos a tener esa autoridad. Y la tenemos. Esa autoridad de atar y desatar. Y en la medida que uno atado desata, ¿sí? Cuando uno ya tiene esa autoridad es porque primero reconoció a nuestro Señor Jesucristo al escuchar la voz de Dios. Y nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu Santo. Y es interesante el poder que Dios nos da cuando empezamos a reconocer a nuestro Señor en nuestra vida, porque no solamente es de oídas, ¿sí? No es de oídas, no es simplemente porque yo prediqué o porque yo dije, no, sino porque yo también actué con base en lo que el Señor, al reconocer al Señor estoy actuando con base en esa revelación en mi vida, o sea, estoy dando testimonio en mi vida de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pero para reconocerlo como Mesías también tengo que comportarme en ese reconocimiento del Señor, porque no solamente es decirlo y ya, para de contar si lo reconozco y qué, sino que también tengo que actuar. Pedro actuó, le dio autoridad y actuó como cabeza de la iglesia. Entonces también nos toca a nosotros actuar, y actuar en la cotidianidad, en la relación de pareja, con mis hermanos, en mi comunidad, en el ministerio que Dios me ha colocado en mi vida, porque a todos nos colocó un ministerio, mi hermanito. Tú tienes un ministerio, sino que tal vez no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque tienes los sentidos tal vez enceguecidos. Entonces hay que pedirle al Señor que nos revele, que nos despierte nuestros sentidos y poder reconocer esa autoridad que Él nos da, pero reconocerlo a Dios, a mi Jesús como el Señor de mi vida. No mi esposo como el Señor de mi vida, ni mi esposa como la señora de mi vida, ni mis hijos, sino el Dios, el que no es mi jefe, no es mi trabajo, no es el dinero, no es la camioneta, ¿sí? No es eso, no es la casa, no es eso el Señor de mi vida. El Señor de mi vida es nuestro Señor Jesucristo. Es poderosa esa palabra. Reconocer al Señor no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa, reconocerlo, es por eso dice reconocerlo, no es conocerlo, sino reconocerlo, o sea, conocerlo doble vez, sí, o sea, saber que Él es nuestro todo. Reconocerlo no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Habían 12 discípulos y solamente Pedro le contestó en ese momento, de los 12 uno. Ponte a pensar, ¿realmente tú lo reconoces al Señor como el Señor de tu vida? Para reconocer lo que implica, Moni. Es que no solamente es decir, Él es el Señor de mi vida, sino que yo lo puedo decir porque por imitación, porque constantemente escucho prédicas, porque tal vez me lo han dicho en la iglesia, pero realmente lo tengo todo el santísimo tiempo en mi mente y en mi corazón, que es un principio de santidad dado por mi Señor Jesucristo. Estoy en oración constantemente
lo tengo referenciado en cualquier actividad que yo hago, en cualquier situación siempre lo tengo referenciado, soy agradecido, como dice, todo lo que pasa, pasa para bien, dice la palabra, que es otro principio de santidad, que está en Romanos 8:28, y es que hay que ser agradecidos, o sea, Dios es el número uno en tu vida, o sea, lo reconoces como el Señor de tu vida, lo reconoces como el Hijo de Dios viviente, y si lo reconoces, pues tu comportamiento debe cambiar. Si tú lo reconoces como el número uno, tu comportamiento cambia. ¿No lo crees, mi amor? Y así me parece, Rafa, que sí cambia, porque aquí en este pasaje precisamente lo muestra nuestro Señor Jesucristo, porque cuando dice, dichoso tú Simón, Simón, o sea, él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón, y Simón tiene un significado de varita, una varita que se deja mover muy fácilmente por el viento, o sea, fácilmente Pedro cambiaba su postura, o sea, nosotros podemos ver pasajes donde en un momento, mejor dicho, qué inspiración y al otro momento está en qué negación, o sea, él le está mostrando una cualidad o sea, una característica de a veces nosotros los humanos que en un momentico nosotros estamos súper espirituales, supuestamente, y al ratico estamos tremendamente incrédulos, ¿sí? Y le está diciendo a Simón que él fuera dichoso porque a partir de ese momento a él se le revela una verdad, y esa verdad hace que su vida sea transformada. O sea, cuando la verdad de la revelación de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es revelado a nosotros, nuestra vida empieza a ser transformada. Por eso, cuando tú estás estudiando la palabra, cuando tú escuchas la palabra debe traer una transformación a tu vida. Tú debes cambiar, o sea, tu vida no puede ser igual, no puede ser lo mismo de antes. Cuando la palabra tú la escuchas, tú la estudias y no hace absolutamente nada, sino que sigues con los mismos problemas, la misma actitud, todo eso significa que tú todavía no se te ha revelado la palabra. O sea, todavía no conoces a Dios. Y cuando tú todavía no conoces a Dios, tú no eres una roca. Porque luego le dice, dichoso tú Simón, al que se le ha revelado esto, y yo te digo a partir de este momento que tú eres Pedro. Pedro es roca. ¿Y qué le estaba diciendo? Puede ser que hasta este momento tú hayas estado de un lado para el otro, tú hayas tenido estas dudas, estas dificultades, hayas sido dudoso frente a lo que tenías que hacer y de todo. Pero esta revelación, o sea, el que tú hayas dispuesto tu corazón para que se te revele la verdad de nuestro Señor, eso hace que tú seas roca. Y cuando tú eres roca, tú ya puedes edificar iglesia. Mientras que tú no tengas esa revelación de la palabra, tú no edificas iglesia. Puede ser que tú hables de la palabra. Sí, tú puedes estar haciendo un muy bonito estudio. ¿Sí? Me acuerdo en ese momento del padre Emiliano Tardif, que está en la gloria del Señor. El padre Emiliano Tardif lo dijo muy claramente, él hacía unos estudios de la palabra de Dios tremendos y él hacía unos discursos tremendos, pero realmente cuando él tiene su revelación, que fue a raíz de la enfermedad que él tuvo y que casi se muere, y realmente en su vida siendo sacerdote, recibe al Espíritu de Dios, en ese momento él se dio cuenta que a pesar que él estudiaba la palabra, pero era impresionante lo que la palabra después de eso se le revelaba. Y él decía que fácilmente él, después de haber preparado un sermón, él terminaba diciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios el que hablaba, no era él. Y por eso él después de eso empezó a ver los milagros. Él empezó a edificar la casa de Dios. Y por eso no importaba a dónde lo enviaran. Porque él les contaba en su historia. A él lo enviaron por allá en un pueblito perdido. Y hasta allá llegaban personas a recibir los mensajes de él. ¿Por qué razón? Porque él se dejó utilizar por el Señor, porque le fue revelada la palabra. Y como fue revelada la palabra, él empezó a edificar. Por eso, si nosotros que tenemos la responsabilidad en nuestra casa, realmente abrimos nuestro corazón,
a la palabra y permitimos que sea Dios el que nos hable, ¿sí? No todos tus conocimientos, tu lógica, no, es que esto puede ser así. No, es que tú dejes a través de la oración que la palabra de Dios sea revelada. Si tú tienes eso, primero tu vida cambia, tu vida personal cambia. Dejas de llamarte Simón y entras a llamarte Pedro, ¿sí? Y eso significa que a partir de ese momento tú empiezas a edificar tu casa. En ese momento empiezas a darlas, como se dice, a poner los verdaderos ladrillos, a poner los cimientos y a poner los ladrillos que van a hacer esa casa realmente lo que debe ser. Porque nosotros a veces creemos que con nuestros conocimientos humanos estamos edificando casa y no es así. Realmente lo que edifica nuestro hogar es la presencia de Dios. Eso es lo que edifica nuestro hogar, la presencia de Dios. Y les aseguro que muchísimos hogares nuestros empezaron, a pesar de que pudimos haber ido a un sacramento, realmente empezaron sin la presencia de Dios. Para nosotros muchísimas veces Dios no existía, solamente era el título. Para nosotros muchísimas veces que decíamos, no, es que somos católicos y eso, mejor dicho, qué orgullo tan espectacular, ¿no? Y se nos llenaba la boca diciendo, es que somos católicos, ¿no? Y de que si en tu vida no estaba Dios. O sea, es vergüenza más bien decir eso, cuando en tu vida no está Dios, cuando tú no conoces a Dios, cuando tú realmente no vives la fe. Y cuando eso pasa, pues tu familia, tu hogar está destruido. Estás cometiendo errores, estás trayendo maldiciones, estás traicionando, estás maltratando, estás haciendo cosas que no son de Dios. Eso es porque Dios no se te ha revelado. Dios no está en ti. Cuando Dios se te revela a tu vida es transformada. Y tú empiezas realmente a vivir como un hijo de Dios, cuidando de no hacer daño a los que están a tu alrededor primero. ¿Para qué? Para edificarlos, porque esa es la primera iglesia que nosotros tenemos que empezar a edificar, aparte pues de la nuestra, porque nosotros también somos iglesia, ¿no? Primero somos nosotros los que tenemos que edificarnos. Y cuando tú te edificas, si empiezas a edificar a tu familia, y cuando tú edificas a tu familia, y como dice la palabra, si eres fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te pondrá. O sea, primero tienes que edificar en tu casa. Y si tú no edificas en tu casa, ¿cómo vas a ir a edificar una iglesia si tu casa es un desastre? Pues así mismo será la iglesia que empieces a edificar, un desastre. Entonces a Dios no le interesa eso, a Dios le interesan las cosas bien hechas y Él empieza poco a poco. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas en orden, Él empieza a enseñar poco a poco para que eso no se vuelva una carga, porque si tú estás haciendo una obra en la carga, en ese cansancio, y será que sí, será que no, eso no es estar en la presencia del Señor y eso no es tener la revelación de Dios, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y la misión, la obra de Dios, se hace en el Espíritu de Dios. Entonces no hay carga. Si hay carga es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y así no funciona la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es en el Espíritu de Dios. Por esto estos hombres, estos apóstoles, que tuvieron que experimentar tantas cosas, que tuvieron que entregar su vida de una forma tremenda. Uno se acuerda de la vida de Pablo y todo lo que le hicieron a Pablo, y resulta que uno se da cuenta de que ese hombre no desmayaba. No desmayaba. Pedro también le tocó estar encarcelado y no desmayaba, al contrario, y aún en la cárcel danzaban, cantaban, convertían gente, hacían la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la revelación, tú no lo haces en tus fuerzas, tú no lo haces con tu conocimiento, lo hace el Espíritu Santo en ti. Entonces, por eso es que es muy importante cuando aquí, de pasar de ser esos Simones o Simonas, a ser Pedros, a ser rocas, donde la iglesia de Dios se va a edificar. Cuando tú estás en tu casa, de que dices, es que yo ya he orado mucho, es que yo ya he hecho muchas cosas por mi hogar y estoy hasta la coronilla, ya no quiero nada más, estoy cansada, estoy que tiro la toalla, te quiero decir algo. No conoces aún a Dios. No conoces a Dios.
porque Dios no es una persona que le agotan las fuerzas, no. No conoces a Dios. Si tú estás que tiras la toalla con tu hogar, quiere decir no se te ha revelado la verdad de Dios. Y eso quiere decir que tienes que empezar por trabajar en tu corazón, por trabajar en tu vida, para que Dios te pueda revelar esa verdad de quién es Él y que puedas volver a ser una roca, mejor dicho, que seas una roca para tu casa. Mientras que tú estés diciendo, estoy ya cansado y quiero tirar esto, quiere decir, estás haciendo las cosas en tus fuerzas, no en el amor de Dios. Esta palabra tómala para ti. Cada vez que la leas, tómala para ti. Porque eso puede decir, ay, sí, aquí fue donde se constituyó la iglesia. Y Pedro es el sumo pontífice, fue el primer sumo pontífice. Entonces te queda simplemente como el externo. Pero tómala para ti. Si te diste cuenta, tómala para ti. Toda la palabra es para ti. Tómala para ti. Edifica casa. Edifica casa sobre la roca. Pero primero tienes que reconocer al Señor, que se te revele el Señor. Pero para revelárselo, te hacemos el resumen, para revelárselo es Dios quien te lo revela. Es directamente Dios, no simplemente fue un conocimiento de que alguien te lo dijo, una predicación te la dijo, no. Es Dios quien te lo revela a través de los predicadores posiblemente. A través de escuchar al Señor, porque es que Pedro está escuchando al Señor constantemente. Y en ese momento él dice lo que él siente, la inspiración del Espíritu Santo, de nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo, y se le revela. Y cuando se le revela, ¿qué sucede? Él ya tiene esa claridad, esa comprensión de quién es Jesús. Y mi Jesús, ¿qué hace? Empieza a edificar esa iglesia, esa casa. Para edificar la casa tienes que reconocer a Dios. Y para reconocer a Dios, tus sentidos tienes que estar atento a lo que el Señor se manifiesta, atento. No simplemente atento a lo del mundo. El mal siempre está atento a que tus sentidos estén en lo humano. Siempre. Lo que decía Mónica, la relación de pareja, la falta de dinero, las situaciones con los hijos, tu vida personal, tu enfermedad. Siempre, mira cómo está tu familia. Mira cómo está la sociedad. Mira lo del COVID. Mira tal cosa. Con cuidado aquí, con cuidado allá. Y eso hace que te metas tanto en el mundo que tus sentidos se enceguecen y no ves la gloria de Dios. No ves lo que el Señor te está hablando, porque el mal no quiere que Jesús se te revele en tu corazón, porque si se te revela en tu corazón, vas a edificar casa. ¿Quieres edificar tu casa? ¿Quieres mejorar tu casa? ¿Quieres organizar tu casa? Pídele al Señor que se te revele, que se te revele, por ejemplo, el poder de la cruz, que se te revele la cruz en ti, que comprendas el valor de la cruz en tu vida, que se te revele. Y de esa manera, que primero quítatelos por ejemplo, nuestros seminarios. Es curioso. No hay tiempo. No hay tiempo. Todo es después de Dios. 1-2 horitas a la semana lo puedes utilizar y no hay tiempo. Seguro que 2 horas en la semana las utilizas para ver televisión. Seguro que sí. ¿Cuántas veces te has dedicado a ver una película? ¿Cuánto se demora una película? 1 hora y media y charlando un ratico más y echando punto, cadeneta, chisme. ¿Cuántos te vas? 2 horitas. Así sea en la semana y no tienes tiempo. Entonces, qué particular, ¿no? Tus sentidos están enceguecidos. Por eso no se te revela Dios. No se te ha revelado Dios. No se te ha revelado. Porque tus sentidos están en el mundo, mi hermano. Decía ¿Sabes quién está una revelándose? El demonio. Mm. Que Dios lo reprenda. Está más revelado en tu vida que Dios mismo en tu corazón. Y ahí es donde dices, Tremenda. estoy cansado, no quiero trabajar más, ya no soporto más a mi esposo, no soporto más esta situación. ¿Por qué? Porque se te ha revelado Dios. Alguien más se te está revelando. Ten cuidado. Dios te bendiga. Ay, quiero hacerte una recomendación. Recuerda algo bien importante, mujer de Dios. Todos los martes mi esposa tiene un encuentro con las princesas preciosas de Papito Dios a las 6:30. 6:30. Entonces conéctate con nosotros. Y los sábados a las 6:30 de la mañana, los machos alfa. Dios me los bendiga. Chao. Dios los bendiga, tengan un excelente día.